El miedo es la primera reacción frente a la enfermedad de nuestras mascotas. Sin embargo, podemos contrarrestarlo con conocimiento. Hola estudiante, muchas gracias por venir. Mi nombre es Ariel y en este video vamos a hablar de la enfermedad de Cushing en el perro. Vamos a repasar varios temas como por ejemplo el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. También vamos a ver características de la glándula adrenal, de las distintas hormonas como por ejemplo el cortisol, la adrenalina, la aldosterona. Te voy a dejar todo anotado en la descripción del video, en el minuto y segundo exacto donde empieza cada tema. Y por supuesto, a lo último vamos a hablar de la glándula, de la enfermedad de Cushing, previamente habiendo repasado los temas anteriores. Así que empecemos con el eje hipotálamo hipofisiario adrenal. El hipotálamo libera a la CRH, la hormona liberadora de corticotropina. Luego, esta hormona liberadora de corticotropina va a llegar a la adenohipófisis, la cual va a liberar a la corticotropina. Esta corticotropina va a pasar a sangre y va a llegar a la glándula adrenal, estimulando la liberación de corticoides. Ahora, con respecto a la glándula adrenal, está al lado del riñón y tenemos una regla mnemotécnica, ad-cor renal. Ad viene de adrenalina, cor de corticoides y renal de riñón. Entonces, en la glándula adrenal tenemos una médula y una corteza. La médula, que es central, va a liberar adrenalina. La corteza, que es periférica, va a liberar corticoides. Ad-cor. Ad de adrenalina, cor de corticoides. En la corteza tenemos la zona reticular, la zona fasciculada y la zona glomerular. La zona reticular va a liberar a los gonadocorticoides, que es la dehidroepiandrosterona, que tiene una función similar a la testosterona, pero de menor intensidad. Después, la zona fasciculada va a liberar a los glucocorticoides, el cortisol. Y por último, la zona glomerular va a liberar a la aldosterona. Como podemos observar en esta imagen, es un perro que tiene cara de enojado. Esos ojos, y él está listo para la pelea. Y yo estoy listo para salir corriendo. Bueno, en ambas situaciones, en la situación de pelea o en la situación de huida, se activa el sistema de la hormona adrenalina. Esta hormona adrenalina, para ambas situaciones, ¿qué va a hacer? Va a estimular la midriasis, los ojos bien abiertos, va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a mejorar la respiración, va a aumentar la frecuencia cardíaca y va a disminuir las funciones digestivas. Todo para poder salir corriendo lo más rápidamente posible. Eso con respecto a la adrenalina, la cual tiene una función muy relacionada al sistema simpático, que es parte del sistema nervioso que vamos a hablar en otro video. Ahora, vamos a continuar con el cortisol. El cortisol tiene una función sobre los hidratos de carbono, o sea, que aumentan la glucosa en sangre. ¿Y cómo lo hacen? Lo pueden hacer a través de distintas maneras, de dos maneras. Una, tomando glucosa preexistente en el organismo, depósitos de glucosa, y la otra es creando nueva glucosa. Ahora, en el organismo de los animales, la glucosa se deposita en forma de glucógeno. Entonces se produce la ruptura del glucógeno y se libera glucosa a través de un proceso llamado glucogenólisis. Por otro lado, se forma nueva glucosa a partir de distintos productos, a partir de distintos sustratos, como por ejemplo aminoácidos, en un proceso llamado gluconeogénesis. Bueno, por ambos mecanismos aumenta la glucosa en sangre. Pero esta no es la única función del cortisol, sino que también afecta a las grasas y a las proteínas. Produce movilización de grasas y proteínas. Ahora, con respecto a las grasas,
pasan a sangre, se produce la ruptura y son depósitos de energía, se produce la ruptura y pasa a sangre y se movilizan. Esto en condiciones normales. Cuando hay un exceso de cortisol, se depositan en el abdomen, produciendo un abdomen abalonado. Esto en exceso de cortisol. Por ejemplo, esto ocurre en la enfermedad de Cushing. El abdomen abalonado. También produce movilización de proteínas. Ahora, la cuestión con respecto a las proteínas es que en la enfermedad de Cushing las proteínas se van a ser extraídas de los músculos. Entonces va a disminuir el músculo en distintas zonas. Por ejemplo, va a haber disminución de masa muscular en los músculos glúteos, los músculos intercostales y también en la cabeza. Ahora, podemos ver también a este perro que tiene unas mejillas hinchadas. ¿Y por qué le habrá pasado? Estaba jugando lo que pasa con una abeja y lo picó. Y quedó todo en una reacción anafiláctica. Bueno, en esta situación el corticoide se utiliza para tratar a esta alergia, este tipo de alergia. También se utiliza para disminuir la inflamación. También para algunos problemas de piel. Ahora, se utiliza para alergia, pero no para todos los tipos de alergia. Hay varios tipos. También para la dermatitis alérgica por pulgas. Pero bueno, hay distintos motivos para usar los corticoides. Ahora, el tema es que todos estos temas que te acabo de nombrar están relacionados con el sistema inmune. Tiene un efecto sobre el sistema inmune. Esto está bien, previene que la alergia se vaya a nivel, produzca problemas mayores aún. Gracias al corticoide podemos limitar la alergia. Ahora, pero el tema del corticoide en exceso, como en la enfermedad de Cushing, también va a traer problemas. Por ejemplo, va a disminuir la inmunidad, va a disminuir el sistema inmunitario y entonces va a haber infecciones. Estas infecciones las vemos en un tejido que está en contacto constante con bacterias y que se encarga de proteger al organismo, que es la piel. Va a haber muchas infecciones de piel. Es muy común. Ahora, vamos a continuar. Recordemos RFG. RFG, que es la corteza, las distintas zonas de la corteza, reticular, fasciculada y glomerular. Tenemos que en la zona fasciculada se producen los glucocorticoides que están estimulados, cuya liberación es estimulada gracias a la hormona ACTH. La ACTH también va a estimular a la zona glomerular a que libere aldosterona, pero en forma más leve, porque la liberación de aldosterona está principalmente afectada por la concentración de potasio, por una alta concentración de potasio y por el sistema de renina, angiotensina, aldosterona. Cuando disminuye la presión arterial, disminuye la cantidad de líquido que llega a la riñón. Y entonces empieza la reabsorción de sodio en los distintos segmentos tubulares. Esto va a ser captado por la mácula densa, la cual detecta la menor cantidad de sodio en el contenido tubular. Y la mácula densa estimula la producción de renina, la cual es producida y secretada por las células justaglomerulares. Y de esta manera empieza el sistema renina-angiotensina-aldosterona. La producción de renina es estimulada por estos tres factores. El hígado produce angiotensinógeno y la renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La enzima convertidora de angiotensina se encuentra en las células del pulmón y riñón y convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y lo que hace la angiotensina 2 es estimular directamente la reabsorción de sodio en los distintos segmentos tubulares. Estimular la sed, lo cual lleva a la producción de la hormona antidiurética. Estimular a la glándula adrenal a que produzca aldosterona.
y además produce la vasoconstricción, lo cual lleva a un aumento en la resistencia vascular periférica. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la vasoconstricción en la arteriola eferente. Tenemos que recordar que el pasaje de líquido hacia el espacio urinario se debe a una diferencia de presiones, ya sea por la presión hidrostática y oncótica glomerular y a la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Ahora, lo que ocurre cuando baja la presión arterial es que disminuye la cantidad de líquido hacia el riñón. Entonces, disminuye la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. Y entonces, para compensar esto, la angiotensina 2 produce la vasoconstricción de la arteriola eferente. Y esto hace que aumente la presión hidrostática glomerular. Ahora, ¿qué ocurriría si se produjera la vasoconstricción de la arteriola aferente? Bueno, justamente por eso el óxido nítrico y las prostaglandinas están para proteger y evitar la vasoconstricción de la arteriola aferente. Ahora, como dijimos anteriormente, la angiotensina 2 estimula a la glándula adrenal a que libere aldosterona, exactamente en la zona glomerular de la corteza adrenal. Recordemos que en los túbulos colectores tenemos células principales y células intercaladas. En las células principales tenemos que ocurre la reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Y gracias a esta bomba ATPasa. La aldosterona lo que hace es estimular esta bomba ATPasa. Entonces podemos concluir que la aldosterona lo que hace es estimular la reabsorción de sodio y la secreción de potasio en las células principales de la porción final del túbulo distal y de los túbulos colectores corticales. Ahora sí, hablemos de la enfermedad de Cushing. Prácticamente ya hablamos los puntos más importantes. Ahora te quiero contar que esta enfermedad es muy común. Hay una raza predispuesta a esta enfermedad, que es el caniche. Hay un sexo predispuesto a esta enfermedad, es la hembra. Y la edad también, 7 años. Caniche, hembra de 7 años. Eso no quiere decir que en otras razas no ocurra, ni en otras edades, ni tampoco ni en otros sexos. Simplemente que en el caniche, hembra de 7 años, es la más común, es una raza predispuesta. Después, en tu casa, ¿qué puedes ver que te puede alarmar de esta enfermedad en tu mascota? Algunos signos ya hablamos, que son la obesidad, el abdomen abalonado, después la pérdida de músculo en los músculos glúteos, los músculos intercostales, también en la cabeza, específicamente en los músculos temporales. Ahora, continuemos con los problemas de piel. Hay una pérdida de pelo, alopecia, en la zona lumbosacra. También hay comedones, hay depósitos de calcio en el tejido subcutáneo, llamado calcinosis cutis, y también la piel está fina, seca, sin elasticidad. Y ahora, con respecto a estos problemas, le tenemos que agregar también que puede haber una ceguera, también puede haber una subfertilidad, una pérdida de fertilidad en los machos y en las hembras. Recordemos siempre que la reproducción es una función de lujo. Y también poliuria y polidipsia. ¿Qué significa eso? Que hay un aumento en la ingestión de agua y un aumento en la orina. Un aumento en la cantidad de orina. Ahora, la mascota puede presentar alguno de estos signos. Entonces lo llevas a la veterinaria. Y ahí el veterinario lo va a revisar y te va a pedir hacer unos estudios complementarios. Podemos hacer unos estudios de sangre, un estudio de orina también. Acá te dejo los parámetros más importantes. Y además, para continuar con el diagnóstico, tenemos que hacer la prueba, un examen de orina, aparte del que hicimos. Que tenemos que tomar la muestra de orina, la segunda orina de la mañana, la orina de la noche y la primera orina del día siguiente, para medir la relación cortisol-creatinina en la orina.
Recordamos al eje hipotálamo hipofisiario adrenal. Tenemos que la hipófisis libera ACTH que estimula la glándula adrenal y esta a su vez va a liberar cortisol. Las causas de Cushing pueden ser un tumor en la hipófisis o un tumor en la glándula adrenal. Si hay un tumor en la hipófisis va a liberar mucha cantidad de ACTH y esto a su vez va a estimular a la glándula adrenal a que libere mucho cortisol. Y la otra posibilidad es que la hipófisis esté bien, pero una de las dos glándulas adrenales, porque son dos, una de las dos presente un tumor y esa glándula adrenal va a liberar una alta cantidad de cortisol. Esto es importante para también el diagnóstico, para los exámenes, para los estudios de imágenes. Podemos hacer una resonancia magnética nuclear para encontrar el tumor en la hipófisis o podemos hacer una ecografía abdominal para encontrar el tumor en la glándula adrenal. Esto es importante para después hacer el tratamiento. El síndrome de Cushing, el 80% de los casos se debe al tumor en la hipófisis. Y una causa muy común que hay que tener en cuenta es con la medicación de corticoides. Muchas veces es inducido, el propietario le da una medicación a su mascota sin supervisión veterinaria y al no calcular bien la dosis o el tiempo, hay muchos factores, esta droga en particular no se tiene que dar, no la puedes dar como una automedicación, siempre tiene que ser bajo supervisión veterinaria los corticoides. Caso contrario se puede generar un Cushing inducido por la mala administración de esta droga. Bueno, esto es todo por la enfermedad de Cushing. Espero que se haya entendido el tema y en otro video vamos a hablar sobre el tratamiento. Por ahora, recordemos que prevenir es mejor que curar. Y a seguir estudiando y nos vemos en el próximo video. Chao.